El último día en Tenochtitlán. El sol comenzaba a descender sobre la gran Tenochtitlán, tiñendo de tonos naranjas y rojos las aguas del lago Texcoco. Las murallas de la ciudad, alguna vez tan orgullosas y fuertes, ahora se alzaban desmoronadas bajo el peso de la conquista. En el aire flotaba el humo de los incendios, que se entrelazaban con el olor de la tierra mojada y la sangre derramada. La gran urbe, hogar de millones de almas, se encontraba en sus últimos estertores. Cuauhtémoc, el último emperador mexica, se encontraba en lo alto de uno de los templos más sagrados, el Templo Mayor, mirando con una mezcla de furia, desesperación y resignación la desolación que se desplegaba ante sus ojos. Su corazón latía con fuerza, bombeando adrenalina a través de sus venas, mientras sus pensamientos se entrelazaban con los ecos de los sacrificios que alguna vez ofrecieron a los dioses. El gran sacrificio que su pueblo hizo por mantener el equilibrio entre el mundo terrenal y el espiritual, todo por la grandeza de la tierra mexica, ahora parecía un suspiro en la historia. Hoy, el sol se esconde con la oscuridad de la derrota, pensó Cuauhtémoc, mirando como los conquistadores, esos hombres de piel extraña y armas de fuego, avanzaban con su ejército. Los españoles marchaban con la arrogancia de quienes creen tener todo el poder, con la sombra de la traición recorriendo sus pasos. Sin embargo, Cuauhtémoc no era un hombre que sucumbiera ante la desesperación, no en este último acto de su vida. La ciudad que él había defendido con honor, la misma que había elevado con su visión como líder, ahora era un campo de batalla donde sus guerreros águila, los más valientes, se enfrentaban con furia a los invasores. Aunque cada vez en menor número. Los mexicas luchaban con coraje, pero la enfermedad, el hambre y la traición interna habían minado sus fuerzas. El cruel cerco de los conquistadores, la presión de las aguas que ahogaban las calles y los gritos de los moribundos, era el escenario de la agonía final. Cuauhtémoc se aferraba a su espada, su rostro marcado por la suciedad de la batalla, sus ojos llenos de odio hacia aquellos que se atrevieron a invadir su hogar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía la impotencia. ¿Cuántos más deberían caer? ¿Cuántos más sacrificios serían necesarios para que los dioses viesen el sufrimiento de su pueblo? La levedad de la vida humana en su territorio se había desvanecido, solo quedaba la sangre, la furia y la desesperanza. «Defenderemos Tenochtitlán hasta el último aliento», gritó en un intento de mantener la moral de sus soldados, mientras veía caer a sus hermanos de armas. Pero cada grito de lucha era opacado por el estruendo de los cañones que resonaban con una fuerza demoledora, y por el canto de los cuervos que se cernían sobre el campo de batalla. La ciudad comenzaba a ceder, y Cuauhtémoc sabía que era una cuestión de tiempo. El destino de su imperio ya estaba sellado. Mientras la batalla continuaba en los alrededores del templo, Cuauhtémoc sintió que algo no estaba bien. La tierra bajo sus pies tembló ligeramente. El viento, que siempre había sido su aliado en las noches de guerra, ahora parecía murmurarle palabras de dolor. Miró hacia las columnas del templo, aquellas que se alzaban como los últimos vestigios de una civilización orgullosa, y vio a sus guerreros caer ante la violencia inexplicable de los invasores. El general mexica se acercó a uno de sus comandantes, quien ya estaba herido. ¿De cuántos hombres disponemos?, le preguntó, su voz grave, llena de tensión. «Ya no somos más que sombras, mi señor», respondió el comandante, con los ojos desorbitados por el miedo y la fatiga. «El sol ya no brilla para nosotros. La batalla está perdida». Cuauhtémoc sintió una punzada en su pecho. La realidad de la derrota se le venía encima con la fuerza de una tormenta. Pero, al mismo tiempo, la furia del guerrero seguía ardiendo en su interior. ¿Cómo podría rendirse cuando su gente aún luchaba por su libertad? ¿Cómo podría sucumbir cuando el sacrificio era la esencia misma de su ser? No retrocedan. Por los dioses y por el pueblo mexica, no dejemos que esta ciudad caiga sin una última muestra de nuestra resistencia, ordenó, levantando su espada hacia el cielo oscuro. En ese momento, la ciudad retumbó con el rugido de los conquistadores, quienes, al ver la valentía de Cuauhtémoc, decidieron finalmente capturarlo. Sabían que, si lograban apresar al último líder del imperio mexica, la resistencia moriría. Cuauhtémoc, sin embargo, no mostró miedo. Su espíritu de lucha se mantuvo firme. Mientras las tropas españolas avanzaban, él fue rodeado. Los soldados enemigos lo apresaron con violencia, arrastrándolo por las calles empapadas de sangre.
A su alrededor, el caos se desató, y las últimas fuerzas mexicas luchaban sin cesar, mientras los conquistadores daban órdenes, convencidos de que la victoria estaba al alcance de su mano. En el momento en que Cuauhtémoc fue apresado, su mirada se cruzó con la de Cortés, quien, desde su caballo, lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Cuauhtémoc, aunque humillado en cuerpo, no podía ceder ante el enemigo. No permitiría que la grandeza de su pueblo fuera mancillada por aquellos que, aunque armados y poderosos, carecían del alma guerrera que había forjado su pueblo. Que los dioses me juzguen por mi resistencia, pensó Cuauhtémoc, mientras sentía la opresión de las cuerdas que le ataban las manos, y la pesadez de la traición de su propio destino. Pero en sus ojos, brillaba algo más que la derrota, la semilla de la esperanza, la que germinaría en algún rincón del corazón del pueblo mexica, donde la lucha por la libertad nunca dejaría de arder. El último día de Tenochtitlán había llegado. Pero el sacrificio de Cuauhtémoc aún no había terminado. La cárcel del imperio. Cuauhtémoc fue arrastrado por las oscuras y estrechas calles de Tenochtitlán, con las manos atadas a la espalda y el rostro cubierto de polvo y sudor. La gran ciudad que él había defendido con ferocidad y orgullo ahora caía en las manos del enemigo, y con ella, su propia libertad. Mientras avanzaba bajo el control de los conquistadores, las ruinas de su imperio se alzaban a su alrededor, como gigantes dormidos que habían presenciado su caída. Los soldados españoles, implacables y despiadados, lo arrastraron hasta la bodega donde lo mantendrían cautivo. Cuauhtémoc apenas podía caminar debido al peso de sus propios pensamientos y la pesadez de su alma. Cada paso que daba resonaba como un eco de la gran Tenochtitlán, como si su propia ciudad llorara su derrota. Lo empujaron hacia una celda oscura, cuyo único ingreso de luz provenía de una rendija en el techo, por donde entraba el aire húmedo del lago. Cuauhtémoc cayó de rodillas en el suelo frío y húmedo, la tierra de su ciudad natal que una vez había recorrido con dignidad, ahora le resultaba ajena, un recordatorio del sufrimiento que había traído consigo la invasión. Cerró los ojos, intentando aferrarse a algo que lo mantuviera en pie, pero la presión de la derrota lo aplastaba. La espina en su corazón era más profunda que cualquier herida física. El último de los grandes emperadores, pensó, el último de los guerreros águila, reducido a nada más que una sombra en las ruinas de su propio mundo. La celda era fría, sucia, y las paredes de piedra se cerraban a su alrededor como un recordatorio constante de su cautiverio. Los gritos de los soldados y el sonido de los metales chocando se desvanecían con cada respiro profundo que tomaba. Estaba solo, completamente solo, sin su pueblo, sin sus guerreros, sin la grandeza que alguna vez le había pertenecido. Ahora era una pieza más en el juego de los conquistadores, un prisionero de guerra cuya vida pendía de un hilo. Sin embargo, el tormento físico no era lo único que lo torturaba. Cuauhtémoc sentía que su alma misma estaba siendo desgarrada. La pregunta que retumbaba en su mente era la misma, una y otra vez: ¿por qué había fracasado? ¿Por qué su pueblo había sucumbido ante un ejército tan pequeño, tan extraño? La respuesta parecía estar siempre al alcance, pero se deslizaba entre sus dedos como la arena del desierto. La traición, la enfermedad, el hambre, la desesperanza, todos esos factores habían colaborado con la invasión, pero al final, él era el líder, el último tlatoani, y había fallado en proteger a su gente. Se recostó contra la fría pared de la celda, cerrando los ojos, pero no podía evitar ver las imágenes de la batalla, las que lo perseguían como fantasmas. Los guerreros mexicas, valientes, luchando con todo su ser, caían uno a uno frente al ejército enemigo. Los gritos de sus hermanos, las flechas volando por el aire, las espadas cortando carne, el estrépito de las piedras cayendo de los templos que una vez habían sido suyos, todo se mezclaba en un torbellino de caos. Había sido una lucha desesperada, un sacrificio por la gloria de los dioses, por la tierra que les había dado la vida. Pero, ¿cuál era el propósito de todo esto ahora? ¿Qué quedaba del honor que había guiado a su gente durante generaciones? El llanto ahogado de los heridos, los rostros de las madres que buscaban a sus hijos entre los escombros. Las lágrimas de los ancianos que miraban impotentes como el sol se ponía sobre un imperio que había conocido siglos de esplendor. Todos esos recuerdos parecían perforar su corazón. ¿Cómo había permitido que todo esto sucediera? Un grito se escapó de sus labios, pero rápidamente lo contuvo, no por miedo a los conquistadores, sino por miedo a sí mismo.
En su mente, todo se hallaba en ruinas. ¿Cómo podía seguir adelante cuando la ciudad que había jurado proteger estaba tan completamente destruida? De pronto, las imágenes cambiaron. De los escombros de Tenochtitlán emergieron los recuerdos de su juventud, de los días de gloria en que su nombre era cantado en todos los rincones del imperio. Recordó el entrenamiento en el campo de batalla, la dura disciplina, los años de sacrificio. Fue uno de los guerreros águila más fieros, el líder de los más grandes soldados del mundo. Recordó los días en que los guerreros marchaban al ritmo de los tambores, con el sol brillando en sus corazones y el grito de guerra en sus labios. Recordó el orgullo de comandar a su pueblo, el amor por su gente, por sus dioses, por su tierra. Era un guerrero destinado a la victoria, destinado a ser un símbolo de poder y valentía. Pero esa grandeza ahora parecía tan lejana, tan inalcanzable. Los recuerdos de su vida como líder se habían transformado en fantasmas. El peso de la derrota aplastaba esos recuerdos con cada respiración. El tormento físico de las heridas que le infligieron los conquistadores ya no era nada comparado con la agonía de ver la destrucción de todo lo que había construido. En su mente, una figura surgió, su madre. Una mujer que siempre lo había guiado con sabiduría y fuerza. Recordó su última conversación con ella antes de la batalla, sus palabras llenas de amor y sacrificio. Hijo mío, el sacrificio no es solo en el campo de batalla. El verdadero sacrificio es mantener el espíritu del pueblo vivo. No olvides quién eres. No olvides para qué luchas. Esas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Cuauhtémoc comprendió que su caída no era el fin, sino una prueba más. Aunque su cuerpo estuviera preso, su espíritu seguía siendo libre. La grandeza de su pueblo no dependía de la ciudad, ni de los templos, ni de las armas. El verdadero poder de los mexicas estaba en su alma colectiva, en su lucha por la vida, en su resistencia ante la opresión. No estaba derrotado. Cuauhtémoc cerró los ojos con fuerza. La celda, la oscuridad y el frío no podían robarle su espíritu. Nadie podría doblegarlo. Mientras estuviera vivo, mientras su alma aún latiera con fuerza, él seguiría siendo el Tlatoani de su pueblo. Y aunque el imperio estaba en ruinas, las semillas de su resistencia germinarían en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a florecer. La batalla no había terminado. Él aún era un guerrero. Sombras de la serpiente. La oscuridad era total, un manto denso que aplastaba los pensamientos, que envolvía el alma. Cuauhtémoc permanecía en su celda, aislado de todo, solo con sus pensamientos y el eco de sus propios latidos. La humedad calaba en sus huesos, pero el frío que lo atravesaba no era solo físico. En lo profundo de su ser, algo más lo helaba, la incertidumbre, la ansiedad, el peso de una nación caída. A pesar de las cicatrices que marcaban su cuerpo, la herida más profunda era la que no podía ver, la que llevaba en su corazón. Noche tras noche, su mente se sumía en una espiral de recuerdos y desesperación. La ciudad, la gente, los guerreros que ya no caminaban a su lado, el último grito de resistencia. Todo lo que alguna vez fue grande ahora se desvanecía en un mar de sombras. Pero esa oscuridad, que parecía su condena, pronto se tornaría en algo más. Una noche, cuando el viento susurraba a través de las rendijas de la celda, Cuauhtémoc sintió algo extraño, como si el aire mismo se cargara con una energía desconocida. No podía comprender lo que estaba pasando, pero una sensación extraña se apoderó de él. Estaba despierto, pero a la vez, algo lo arrastraba, lo sumergía en un sueño sin descanso, en un trance que lo conectaba con algo más grande, algo más allá de los límites de la percepción humana. La voz llegó como un murmullo lejano, como un susurro que se filtraba entre los muros de piedra. Al principio, Cuauhtémoc pensó que era el viento, que su mente confundía los ruidos de la noche con sonidos de otro mundo. Pero cuando la voz se hizo más fuerte, más clara, ya no hubo duda, algo más estaba sucediendo. Algo que desafiaba la razón. Cuauhtémoc, hijo de la serpiente emplumada. La voz resonó dentro de su mente, profunda y poderosa, como un trueno que retumbaba en las entrañas de la tierra. No era humana, no era mortal. Era la voz de un dios. El guerrero cerró los ojos con fuerza, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era un sueño? ¿Una ilusión provocada por el hambre y la desesperación? Pero la voz persistió,
envolviéndolo como una ola imparable. Tu sacrificio será la llave del destino. El camino de tu pueblo aún no ha terminado, pero la oscuridad se extenderá sobre ellos. No temas, hijo de la serpiente. El sacrificio será grande, pero a través de él renacerán. Cuauhtémoc tembló, pero no de frío. Era un temblor interno, una sacudida de su espíritu que lo conectaba con algo ancestral, algo antiguo y eterno. La figura de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, parecía manifestarse en su mente. La imagen del dios era imponente, su rostro tallado en las sombras, con los ojos ardientes como brasas, su cuerpo rodeado por las sombras de las águilas que volaban a su alrededor. Sus alas extendidas abarcaban el horizonte de Cuauhtémoc, un horizonte que ya no era solo el de su ciudad caída, sino el de todo su pueblo, la nación mexica. No luches contra el destino, Cuauhtémoc, continuó la voz, resonando en cada rincón de su ser. La serpiente emplumada ha hablado. El sacrificio de un rey no es solo la sangre que se derrama, sino el legado que queda. El sol siempre regresa tras la oscuridad, pero solo aquellos que sacrifican su ser logran que el ciclo continúe. Cuauhtémoc sintió un ardor en su pecho, como si una llama se encendiera dentro de él. Las palabras de Huitzilopochtli lo llenaron de una energía que lo atravesó, como si el dios mismo lo estuviera empujando hacia algo más allá de la muerte, más allá de la derrota. Pero el guerrero susurró, sin poder comprender del todo. ¿Cómo puedo sacrificarnos cuando la guerra ha terminado, cuando la ciudad está en ruinas? La voz de Huitzilopochtli se tornó más grave, más solemne. La guerra nunca termina, Cuauhtémoc. Los sacrificios nunca son en vano. La serpiente debe regenerarse, como el sol, y tú eres el último portador de esa chispa. No olvides tu verdadera naturaleza. Eres un líder, un guerrero. Y aunque tu cuerpo quede roto, tu alma será inmortal. A medida que las palabras del dios se fundían con los pensamientos de Cuauhtémoc, su mente comenzó a vislumbrar imágenes más claras. Vio a su pueblo, a los mexicas, luchando no solo contra los conquistadores, sino contra el olvido, contra el despojo de su identidad. Imágenes de hijos y madres, de guerreros y ancianos, todos soportando la carga del destino que les había sido impuesto. Sintió el peso de su pueblo en su pecho, pero también la promesa de renacimiento. Cuauhtémoc despertó de golpe, con el corazón acelerado y la piel cubierta de sudor frío. La celda estaba en silencio, pero en su interior, algo había cambiado. El mensaje que había recibido de Huitzilopochtli no era solo un susurro de esperanza, sino una condena a la resistencia, una llamada a no rendirse. El sacrificio de su vida no era el fin. No importaba cuánto sufrimiento hubiera vivido ni lo que quedara de su ciudad. El sol siempre regresaría, el pueblo siempre renacería. El viento aullaba en la rendija de la celda, y Cuauhtémoc se levantó con una resolución renovada. Miró hacia el pequeño pedazo de cielo que se veía desde la rendija, donde las estrellas brillaban como testigos de su destino. Aquellas estrellas no eran solo cuerpos de gas, eran los ojos de los dioses observando su lucha, sus sacrificios, su vida. Si mi sacrificio puede ser la chispa que encienda la llama de mi pueblo, murmuró Cuauhtémoc, con los ojos brillando de una fuerza renovada. Entonces que el sacrificio sea hecho. En ese instante, algo en su ser cambió. Sabía que la lucha no había terminado. Aún en la oscuridad, la serpiente emplumada seguiría su curso. Y mientras la humanidad se enfrentaba a sus propios demonios, los mexicas, su pueblo, nunca dejarían de ser una llama encendida. Cuauhtémoc ya no sentía miedo. Sabía lo que debía hacer. La oscuridad que lo rodeaba ya no lo atemorizaba. Al contrario, era una señal de que la serpiente había despertado. Tortura y resistencia. La oscuridad de la celda parecía no tener fin, y el aire era tan denso que cada respiración de Cuauhtémoc se sentía como un peso extra sobre su pecho. El guerrero estaba exhausto, los días se arrastraban lentamente, una interminable cadena de sufrimiento, hambre y desesperación. Había sobrevivido al asedio de Tenochtitlán, había presenciado la caída de su pueblo, pero lo que experimentaba ahora, en las profundidades de su cautiverio, era un tormento más cruel que cualquier batalla que hubiera librado. En el campo de guerra, la muerte era un destino honorable, pero aquí, en la prisión de los conquistadores, el dolor era una tortura prolongada, un martirio sin honor.
El sonido de los pasos en el corredor, seguido de los gritos de otros prisioneros, se escuchaba constantemente. Los conquistadores habían tomado la ciudad, pero su verdadero objetivo era mucho más allá de las tierras conquistadas. Lo que querían era el oro. Y en su mente, Cuauhtémoc era la llave para encontrarlo. Era la pieza que podía hacerlos ricos, la pieza que necesitaban para apoderarse completamente del corazón de su imperio. «Habla». La voz del capitán Cortés resonó en el aire. «¿Dónde está el oro, emperador? Dínoslo, y podrás salvar tu vida». Cuauhtémoc no respondió. No lo haría. Sabía que lo que los conquistadores buscaban no era solo metal, sino el alma de su pueblo. Él era la última barrera entre ellos y el poder ancestral que su gente había forjado durante siglos. El oro no era solo un tesoro material, era un símbolo de la grandeza de su pueblo, una ofrenda sagrada, algo que no podía entregarse con facilidad. Y no lo haría. El sonido de un látigo rasgó el aire, y Cuauhtémoc sintió como el golpe le cortaba la piel. El dolor se expandió rápidamente, inundando cada fibra de su cuerpo. El capitán Cortés no se detuvo en su orden, y en un parpadeo, la piel de Cuauhtémoc se llenó de marcas rojas, de sangre que caía lentamente hacia el suelo. Pero él no dejó escapar ni un gemido. Su rostro permaneció imperturbable, su mirada fija en un punto distante, como si estuviera contemplando algo más allá del sufrimiento que le infligían. ¿Crees que no hablarás, Cuauhtémoc? La voz de Cortés era fría, calculadora. ¿Crees que tu dignidad y tu orgullo te salvarán de lo inevitable? Pero no habrá gloria en tu muerte. Solo dolor. El guerrero mexica se aferró a sus pensamientos, a los recuerdos de su pueblo, de Tenochtitlán, a la imagen de su gente luchando hasta el último aliento. Recordó a los guerreros águila que caían con honor, luchando con la furia del sol mismo. Recordó el sacrificio de su pueblo, la sangre derramada en el altar de los dioses. Y eso fue lo que lo mantuvo firme. Su espíritu era fuerte, mucho más fuerte que la carne que sufría. Otro latigazo. Esta vez, la piel de Cuauhtémoc se rompió, dejando una herida profunda que sangraba con intensidad. El dolor era tan agudo que su mente se nublaba por un instante, pero apenas hubo un resquicio de debilidad, algo dentro de él se encendió. No importaba cuántos golpes le dieran, no importaba cuántas veces lo torturaran, su alma no podía ser quebrada. Era más que un hombre, más que un guerrero, era el líder de un pueblo que jamás olvidaría el sacrificio de aquellos que lucharon por él. ¿Dónde está el oro?, insistió Cortés, acercándose con una daga en la mano, el brillo del metal en la oscuridad como un reflejo de la desesperación. ¿Lo esconderás hasta tu muerte? Cuauhtémoc no dijo una palabra. Pero en su mente, las voces de sus antiguos aliados lo llamaban, como ecos lejanos que retumbaban en su alma, recordándole quién era y lo que representaba. Entre las sombras del dolor y la tortura, la presencia de su gente estaba con él. En su visión, veía a los guerreros águila, a sus compañeros de batalla, a aquellos que lucharon con honor, lucharon por Tenochtitlán. Las imágenes aparecían como si fueran fantasmas, como sombras que danzaban en la penumbra de su celda. Ellos, al igual que él, habían sido parte de una fuerza mucho mayor que la muerte. Ellos, al igual que él, jamás cederían. Uno de los guerreros, un joven de rostro severo, se acercó a él en la visión, ofreciéndole una mirada de entendimiento y respeto. Cuauhtémoc lo reconoció. Era Tlacochcalcatl, uno de los comandantes más valientes de los mexicas, quien había caído durante el sitio final de la ciudad. Su espíritu estaba aquí, junto al de los demás guerreros que lucharon sin rendirse. Cuauhtémoc, dijo Tlacochcalcatl en su voz profunda y resonante, no dejes que ellos quebranten tu espíritu. Sabemos que el sacrificio es parte de nuestro destino, pero no permitas que te destruyan. Tu pueblo te sigue, incluso más allá de la muerte. La resistencia es lo que los mantendrá vivos. Tu dignidad no será olvidada. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, pero dejó a Cuauhtémoc con una sensación de firmeza renovada. Si su cuerpo podía ser roto, su alma no lo sería. El oro no importaba, las riquezas no importaban. El imperio mexica había sido mucho más que solo un reino de poder y opulencia. Era un pueblo, una cultura, una forma de vida que nunca desaparecería, que nunca sería destruida. En ese momento, un nuevo dolor se instaló en su cuerpo.
Pero esta vez, no lo sintió como una debilidad. El filo de la daga que penetró su costado no lo dobló. Sus ojos permanecieron firmes, su rostro imperturbable, mientras la sangre brotaba de su herida. La visión de sus guerreros seguía ardiendo en su mente. La memoria de Tenochtitlán nunca se desvanecería. El capitán Cortés, al ver que la tortura no había logrado doblegar a Cuauhtémoc, hizo un gesto a sus hombres. «Deja que muera con su orgullo», murmuró. «No puede más». Pero Cuauhtémoc no estaba vencido. En su interior, el espíritu de su pueblo seguía luchando. Aun cuando su carne estaba quebrada, su voluntad permanecía intacta. Y mientras el capitán Cortés se alejaba, él no pudo evitar sentir que la victoria no estaba en sus manos. La resistencia de Cuauhtémoc no había hecho más que consolidar lo que los conquistadores nunca entenderían. No podían quebrar lo que era eterno. El último guerrero. La celda de Cuauhtémoc estaba bañada en una luz tenue y sucia que se filtraba a través de los barrotes oxidados, la única ventana que conectaba su tortura con el mundo exterior. En la quietud de su confinamiento, el guerrero no podía escapar de los ecos del pasado. Las paredes parecían susurrarle, como si cada grieta fuera una herida abierta de Tenochtitlán, cada ladrillo, un suspiro del sacrificio. Se recostó contra la fría pared, con las manos encadenadas, y permitió que su mente viajara hacia los días de gloria que ahora parecían tan lejanos. En su mente, la ciudad de Tenochtitlán renació en todo su esplendor. El brillante sol sobre el templo mayor, las ceremonias religiosas llenas de fervor, los guerreros marchando con paso firme, y él, el joven príncipe que había ascendido al trono con la promesa de restaurar la grandeza de su pueblo. La imagen de la ciudad flotante sobre el lago Texcoco, como un reino imposible, parecía más un sueño que una realidad. Pero era real. Y se había perdido. Recuerdos de su infancia vinieron a él, cuando su madre, la reina Ahuitzotl, lo había llevado a las tierras altas, donde los guerreros águila entrenaban sin descanso. Le hablaba de los sacrificios, de la honra que debían buscar y el peso de la responsabilidad de ser líder. «Eres el último de nuestra estirpe», le decía con una mirada que irradiaba amor y temor. «Tu destino está ligado al de tu pueblo. Nunca olvides que eres la esperanza de México Tenochtitlán. Eres la esperanza de los nuestros». La esperanza. Aquella palabra retumbó en su mente, pesada, como un eco lejano. Pero, ¿quién quedaba para esperar algo ahora? La tierra que había sido suya, la ciudad que había protegido con cada gota de sangre de su gente, ahora era solo ruinas. Los gritos de los guerreros que cayeron, el sonido de las campanas de guerra que ya no resonaban en el aire, todo eso se había desvanecido en las aguas del lago. Se vio a sí mismo entrenando a los jóvenes guerreros, hombres fuertes, listos para darlo todo por su pueblo, pero con corazones jóvenes que todavía no comprendían el verdadero peso de la lucha. Recordó a Tizoc, uno de los jóvenes guerreros que le había preguntado en su primer día de entrenamiento. ¿Por qué luchamos, mi Tlatoani? ¿Por qué nos enseñan a luchar hasta la muerte? Cuauhtémoc, joven aún, miró al guerrero y le respondió con una mirada fija en el horizonte. Luchamos para que nunca se pierda lo que somos. Luchamos porque, aunque caigamos, nuestra memoria será la que quede, y nuestros hijos seguirán nuestra lucha. Tizoc asintió con una confianza férrea, dispuesto a entregar su vida al imperio. Pero en su mente, Cuauhtémoc se preguntaba si realmente estaba listo para enfrentar el destino que su pueblo le había dado. La responsabilidad de ser líder, de ser el último emperador de los mexicas, era un peso imponente. Su gente esperaba de él la victoria, la gloria, la preservación de su cultura. Sin embargo, todo lo que había conocido estaba siendo destruido. En sus recuerdos más recientes, se vio a sí mismo, años antes, en el campo de batalla contra los pueblos que amenazaban a su imperio. Las primeras victorias fueron fáciles, los guerreros enemigos caían como caña ante el viento. Pero a medida que los meses pasaban, las luchas se volvieron más duras, los sacrificios más grandes, y el enemigo más implacable. Las naves de los conquistadores comenzaron a aparecer en el horizonte, y su corazón se llenó de incertidumbre. Los días previos al sitio de Tenochtitlán habían sido los más difíciles de su vida. Había enviado a los jóvenes guerreros a las trincheras, animándolos con la promesa de que su sacrificio sería el que garantizaría la supervivencia de su pueblo. Pero en esos días, también sentía el peso de la duda.
La llegada de los conquistadores, con sus armas de fuego y sus caballos, representaba algo más que una invasión. Representaba una amenaza existencial, una fuerza que podía borrar por completo todo lo que conocían. Cuauhtémoc lo sabía, para un pueblo como el suyo, la lucha no solo era una cuestión de vida o muerte, sino de preservación de la identidad, de los dioses y de las costumbres que los habían forjado. Vio a su padre, a Huitzotl, en su mente. Recordó su último consejo antes de morir, en el lecho de muerte: Cuauhtémoc, mi hijo, lo que más teme un líder es perder su honor. Nunca olvides que tu pueblo depende de ti, no solo por tu fuerza, sino por la pureza de tu corazón. Esa advertencia le quemaba ahora en la conciencia. Cuauhtémoc había llevado ese consejo en cada paso, en cada batalla, y ahora, cuando su pueblo estaba derrotado, cuando los muros de Tenochtitlán caían y su gente moría, él sentía que su honor se desvanecía lentamente. La derrota era un peso insoportable. Sin embargo, mientras sus pensamientos se sumían en la desesperación, también despertaba la llama de la resistencia. Recordaba a los guerreros que habían luchado con valentía a su lado. Uno de ellos, Tlacotzin, un joven guerrero águila que había perdido a toda su familia en el asedio, se acercó a Cuauhtémoc en un momento de calma antes de la última batalla. Con la cabeza erguida y los ojos brillando con determinación, le dijo: Mi Tlatoani, aunque el sol se oculte, mi alma se elevará hacia el cielo. No olvides, nunca olvides que nosotros somos los hijos del sol, y aunque caigamos, nuestra luz jamás se apaga. Esas palabras quedaron grabadas en su mente. El sol nunca se apagaría. El sacrificio de los guerreros mexicas, de su pueblo, nunca sería olvidado. Mientras su cuerpo sufría, mientras la ciudad caía, Cuauhtémoc comprendió que, aunque su vida como gobernante llegara a su fin, su legado sería eterno. La puerta de su celda se abrió, y la luz de la antorcha iluminó su rostro marcado por la tortura. Cuauhtémoc no era un hombre roto, sino una bestia que seguía luchando, una sombra de su antiguo ser, pero aún con la llama del guerrero intacta. Frente a él, los conquistadores lo miraron, esperando ver un hombre sometido, pero en sus ojos brillaba una chispa indomable. No importa cuántas veces me golpeen, pensó Cuauhtémoc, mi alma no será quebrantada. Soy el último guerrero de Tenochtitlán, y no importa lo que pase, mi pueblo vivirá a través de mí. Así, en la quietud de la celda, su corazón latió con fuerza, lleno de rabia, de sacrificio, de honor. Y mientras los grilletes le apretaban las muñecas, Cuauhtémoc se preparaba para lo que sabría que sería su último combate, el combate por la memoria, el combate por su pueblo. Y, al final, aunque caiga, él, el último guerrero, permanecería de pie. Voces del pasado. El aire húmedo de la celda era denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar sombrío y sin esperanza. Cuauhtémoc, sin embargo, no sentía que el tiempo estuviera detenido en su interior. Su cuerpo estaba agotado, las cicatrices y las heridas de la tortura marcaban su piel, pero en su mente, el torbellino de recuerdos y pensamientos seguía ardiendo. Estaba atrapado en una prisión física, sí, pero su alma seguía errante en los campos de batalla de su memoria. Era una mañana sin luz, tan gris como el horizonte del lago Texcoco después de la tormenta. Las puertas de su celda crujieron, y el sonido de pasos resonó a través del suelo de piedra. Cuauhtémoc no levantó la cabeza. No esperaba más visitas que las de los conquistadores, quienes venían a someterlo, a obligarlo a hablar, a quebrarlo. Pero esta vez, el paso era distinto. Era lento, respetuoso, como si el visitante estuviera siendo muy consciente de no perturbar algo sagrado. La figura apareció en el umbral de la puerta, su silueta oscura apenas delineada por la luz de la antorcha en el pasillo. Cuauhtémoc levantó la mirada, y sus ojos, agotados pero fijos, se encontraron con los de un hombre que no había visto en años. Era el viejo Nezahualcóyotl, un guerrero y consejero de su padre, Ahuitzotl, que había sido testigo de los días de gloria del Imperio Mexica. A pesar de su edad, sus ojos seguían brillando con la intensidad de un joven guerrero, y su rostro, aunque marcado por el paso del tiempo, mantenía la dignidad y el coraje de aquellos que habían sido forjados en la lucha. Llevaba un manto de guerrero, con el escudo del águila en su hombro, símbolo de aquellos que luchaban para proteger el legado mexica. No estás solo, Cuauhtémoc, dijo el viejo con voz grave, cargada de sabiduría y de dolor. Tus enemigos pueden haber destruido Tenochtitlán,
pero nuestra memoria, nuestro espíritu, jamás podrá ser derrotado. Cuauhtémoc no dijo nada al principio. Su corazón latía con un ritmo lento pero constante, como si intentara reconciliarse con las palabras del anciano. Las palabras de Nezahualcóyotl parecían sacudir los cimientos de su ser, pero, al mismo tiempo, encendían algo en su interior que había permanecido dormido durante el cautiverio, el deseo de luchar, de resistir. Nezahualcóyotl se sentó frente a él, en silencio por un momento, mientras observaba el estado del emperador. El joven líder, antes imponente y lleno de coraje, ahora estaba marcado por las cicatrices de la traición y la derrota. Pero en su mirada seguía ardiendo la llama de su pueblo, aunque un poco apagada. Recuerdo la última vez que te vi, joven Cuauhtémoc, continuó Nezahualcóyotl, eras un príncipe lleno de sueños. Los dioses te habían elegido, y todos pensábamos que restaurarías el imperio. Pero el imperio no es solo un reino de tierras y piedras. Es un reino de hombres, de sangre y sacrificio, que solo los elegidos pueden sostener. Cuauhtémoc lo miró, sus ojos vacíos pero llenos de una tristeza profunda. Recordaba esos días, cuando aún era joven, lleno de confianza y esperanza. La ciudad de Tenochtitlán parecía invencible, como una joya flotante sobre el agua, un imperio que nunca dejaría de existir. Pero la historia había demostrado lo contrario. El corazón de la ciudad había caído, y ahora, Cuauhtémoc se encontraba en la oscuridad, solo, sin su gente, sin su tierra. La palabra traición seguía dándole vueltas en la cabeza, como un grano de arena metido en una herida. Nezahualcóyotl, notando su angustia, decidió cambiar de tema, llevándolo a los recuerdos de las batallas que definieron al pueblo mexica. Recuerda las victorias, Cuauhtémoc, dijo el viejo guerrero, su voz ahora un susurro lleno de fuerza. Recuerda el orgullo que los guerreros mexicas sentían al ver el sol ponerse sobre los campos de batalla. Luchamos siempre con valentía, con honor. Cuando tomamos Teotihuacán, cuando luchamos contra los tarascos, cada victoria fue un paso hacia la eternidad. Los dioses nos miraban, nos bendecían, y nosotros respondíamos con sacrificios. Nadie jamás olvidará lo que hicimos, incluso si las tierras caen. Cuauhtémoc cerró los ojos, dejando que las palabras de Nezahualcóyotl se infiltraran en lo más profundo de su alma. Recordó la primera vez que había empuñado una espada, el peso de la responsabilidad en sus manos, y la sensación del sol sobre su rostro cuando comandó a los guerreros Águila en una batalla decisiva. Recordó cómo los guerreros luchaban con honor, sabiendo que la muerte no era una derrota, sino una oportunidad para unirse a los dioses. Mi hermano Cuauhtémoc, continuó el anciano, la gloria no reside en el oro, ni en las ciudades que construimos. La gloria reside en lo que dejamos atrás. Tenochtitlán ya ha caído, pero su alma sigue viva en cada uno de nosotros. No dejes que el peso de la derrota te ciegue. Mira hacia atrás, hacia aquellos que nos precedieron. El sacrificio nunca se olvida. Las palabras de Nezahualcóyotl golpearon a Cuauhtémoc con la fuerza de una flecha lanzada al viento. El joven emperador sintió que la desesperación, el cansancio y la derrota que lo habían consumido por tanto tiempo empezaban a disiparse. El fuego de la resistencia, de la lucha, de la memoria, comenzó a revivir en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos continuar?, preguntó Cuauhtémoc, su voz ahora más firme, como si el espíritu de los guerreros antiguos comenzara a despertar en su interior. Si el imperio ha caído, si Tenochtitlán ya no existe, ¿cómo seguimos luchando? Nezahualcóyotl sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. La lucha nunca se detiene. Puede que no tengas el poder de levantar tu espada, pero tu voz sigue siendo fuerte, joven emperador. La historia de nuestra resistencia, de nuestra grandeza, la contaremos una y otra vez. Ya no necesitamos luchar en los campos de batalla, pero nuestro legado perdurará. No estamos derrotados mientras sigamos vivos en la memoria de los que vendrán. Cuauhtémoc cerró los ojos, permitiendo que las palabras de Nezahualcóyotl calaran profundo en su ser. Entonces, ¿qué debo hacer? El viejo guerrero se levantó lentamente, su rostro iluminado por la luz de la antorcha. Haz lo que siempre hiciste, Cuauhtémoc. Sé el último guerrero. Mantén viva la memoria de los nuestros. Aunque ya no puedas luchar en el campo de batalla, tu resistencia está en las historias que contarás, en las generaciones que seguirán tu ejemplo. Haz que el sacrificio no sea en vano.
Cuando Nezahualcóyotl se dio la vuelta para irse, Cuauhtémoc lo miró por última vez, con una nueva chispa de determinación en los ojos. La lucha no había terminado. Aunque su cuerpo estuviera roto, su alma seguía invencible. La resistencia mexica no se extinguía en las ruinas de Tenochtitlán. No, vivía en él, en su espíritu, y en todos los que aún recordaran el legado de su pueblo. Cuauhtémoc sabía lo que debía hacer: resistir hasta el último aliento, mantener viva la memoria de su gente y dejar que las voces del pasado lo guiaran. La historia de Tenochtitlán no se perdería. El tormento de la traición. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de la vasta llanura que rodeaba la gran Tenochtitlán, pero el resplandor no traía consigo la esperanza que Cuauhtémoc solía ver en la luz del día. En su celda, la oscuridad se había apoderado de su mente con tal fuerza que ni siquiera la luz de la antorcha encajada en la pared le ofrecía consuelo. Su cuerpo seguía marcado por las huellas de la tortura, pero era el dolor emocional el que lo desgarraba por dentro. No solo había perdido su imperio, sino que ahora, las huellas de la traición se infiltraban en lo más profundo de su ser. Había estado sometido a tantas torturas, físicas y emocionales, que el tiempo ya no parecía real. Pero algo nuevo había llegado a su mente, algo que destrozaba su voluntad. La traición de los tlaxcaltecas. Antiguos enemigos, que durante siglos habían sido el azote del pueblo mexica, ahora se alineaban con los conquistadores. Con las promesas de riquezas y poder, se habían vendido a los hombres de Cortés, y con ello, desmembraron aún más a un pueblo ya devastado. Cuauhtémoc cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la visión que se formaba en su mente. Recordaba las batallas sangrientas, los días interminables de resistencia, cuando los tlaxcaltecas eran sus mayores rivales. Habían combatido con ferocidad, con un odio profundo, y ahora se alineaban con aquellos que deseaban la destrucción total del imperio mexica. Los traidores que alguna vez habían sido enemigos ahora se ponían del lado de los conquistadores, y su pueblo se desmoronaba desde dentro. ¿Cómo pudo suceder esto?, pensó Cuauhtémoc en su mente. ¿Cómo pudimos caer tan bajo? Era como si un grillete invisible estuviera apretando su pecho, y su respiración se volviera pesada. A lo largo de su vida, había tenido claro su propósito: proteger a su gente, llevar a su pueblo a la grandeza, asegurarse de que Tenochtitlán se mantuviera firme ante cualquier adversidad. Pero ahora, esa misión parecía desvanecerse ante sus ojos, hecha añicos por las mismas manos que una vez consideraron aliadas, por los tlaxcaltecas, que se habían inclinado ante los conquistadores. ¿Dónde estaba la lealtad? ¿Dónde estaba la sangre que alguna vez se derramó por la causa común? Las voces en su cabeza comenzaron a multiplicarse, resonando con el eco de los gritos en las batallas pasadas. Sentía el sudor frío recorrer su frente mientras las imágenes de sus guerreros caídos, de los sacrificios hechos por su gente, llenaban su mente. Había sido el emperador, el líder de su pueblo, el último bastión de la resistencia mexica, pero ¿de qué servía todo eso si ahora su propia gente lo había abandonado? Si los tlaxcaltecas, aquellos que durante tanto tiempo habían sido su enemistad más feroz, se alineaban con los conquistadores, ¿qué significaba su lucha? La duda comenzó a calar en su alma, como un veneno lento que se derramaba en sus venas. Se preguntó si valía la pena continuar, si la resistencia tenía algún propósito. ¿Por qué seguir luchando si el pueblo estaba dividido? ¿Qué futuro quedaba para los mexicas si los mismos pueblos que una vez habían luchado juntos ahora se habían vendido por la promesa de poder? El aire pesado de la celda parecía ahogar sus pensamientos, y con un impulso de desesperación, se levantó de su catre de piedra y caminó hacia las paredes. Sus manos tocaban la superficie fría y rugosa de las paredes, buscando una respuesta en la oscuridad, como si el muro de su celda pudiera ofrecerle alguna solución, alguna verdad. Pero la respuesta nunca llegaba. Solo el silencio. De repente, un sonido lo hizo girar hacia la puerta. Los pasos eran lentos, pero resonaban con firmeza. Cuauhtémoc no podía ver al visitante, pero una sensación de reconocimiento recorrió su cuerpo. Sabía quién venía. La puerta se abrió lentamente, y una figura alta, vestida con el traje ceremonial de un guerrero mexica, entró en la celda. Era un rostro familiar. Un antiguo amigo, uno de los líderes de la resistencia, uno de los más valientes guerreros que alguna vez lucharon bajo su mando. Se llamaba Tlaloc, y sus ojos, aunque cansados,
siempre habían reflejado la misma fuerza de voluntad que Cuauhtémoc solía llevar en el pecho. Tlaloc se detuvo frente a Cuauhtémoc y lo miró con tristeza. Sabía lo que el joven emperador estaba atravesando. Sabía lo que significaba enfrentarse a la traición de los tlaxcaltecas, de aquellos que se habían vendido a los conquistadores. Había oído hablar de sus dudas, de su crisis interna, y había venido a ofrecerle algo que ninguno de los dos podía encontrar en las palabras de los conquistadores: esperanza. Mi señor, no debemos rendirnos, dijo Tlaloc con voz firme, pero cargada de una profunda tristeza. Los tlaxcaltecas pueden haberse vendido, pero no todos han caído. Los pueblos que siguen leales a los mexicas están esperando nuestra señal. La lucha no ha terminado. Cuauhtémoc lo miró fijamente, pero las dudas seguían nublando su mente. ¿Acaso quedaba algo que valiera la pena? ¿Cómo podemos seguir luchando, Tlaloc? ¿Cómo luchamos contra nuestros propios hermanos? Tlaloc bajó la cabeza, como si las palabras de Cuauhtémoc fueran un golpe directo a su corazón. Sabía que las heridas causadas por la traición eran las más profundas. La traición duele más que cualquier herida de guerra, dijo en voz baja, pero debemos recordarnos a nosotros mismos por qué luchamos. No luchamos por el oro ni por el poder, sino por nuestra gente, por nuestra historia. No todo está perdido, Cuauhtémoc. Los verdaderos guerreros no se rinden. Incluso si el imperio cae, su espíritu permanece. Cuauhtémoc cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de su amigo. Una parte de él quería creer en la lucha, pero otra parte se sentía completamente desgarrada. La traición de los tlaxcaltecas, el corazón dividido de su pueblo. ¿Cómo podía luchar cuando ya nada parecía ser lo que una vez fue? Pero algo comenzó a arder dentro de él, una pequeña chispa que se negó a extinguirse. Los sacrificios de su gente no podían ser en vano. No todo estaba perdido, no mientras él aún tuviera vida. Entonces, lucharemos, murmuró Cuauhtémoc, su voz llena de dolor, pero también de determinación. Lucharemos hasta que el último de nosotros caiga. No permitiré que los sacrificios de nuestros ancestros se conviertan en polvo. Tlaloc asintió, orgulloso de la respuesta de su líder. Así debe ser. Lucharemos hasta el final, Cuauhtémoc. El sacrificio es nuestra fuerza. No importa si nos traicionan. Si debemos caer, caeremos como guerreros. Y nuestros nombres vivirán para siempre. Cuauhtémoc miró al guerrero, sintiendo que la chispa en su interior se convertía en una llama que no podía apagarse. La traición aún quemaba en su pecho, pero había algo más que comenzaba a crecer en su corazón: la necesidad de resistir, de luchar por su pueblo hasta el último aliento. El joven emperador se enderezó, mirando a Tlaloc con una nueva determinación en los ojos. Si el imperio ha caído, entonces que nuestra memoria sea lo que reste. Que nuestros hijos y nietos sepan que luchamos hasta el final, aunque el sol ya no brille sobre nuestras tierras. Tlaloc sonrió con tristeza, pero también con orgullo. Así será, Cuauhtémoc. Así será. El viento, pesado y frío, pasó por las rendijas de la celda, y Cuauhtémoc se sintió, por un momento, como si pudiera escuchar las voces de los guerreros caídos, el eco de los hombres y mujeres que lucharon y murieron por la gloria de su pueblo. Y en ese momento, juró que su lucha no terminaría. Aunque la traición lo había tocado, su espíritu seguía intacto. Un último plan. La celda de Cuauhtémoc había sido su único mundo durante tantos días que las sombras parecían envolverlo como si fueran parte de su ser. Los grilletes en sus muñecas ya no le dolían tanto como las cicatrices invisibles que se habían formado dentro de él, en lo profundo de su alma. Había sido un líder, el último emperador de un imperio glorioso, pero ahora, en la oscuridad de su cautiverio, sentía la humillación del fracaso desgarrando su ser. La ciudad de Tenochtitlán, la joya de Anáhuac, ya no era más que un recuerdo distante. La tierra que alguna vez vio brillar con la grandeza de su pueblo, ahora yacía bajo el yugo de los conquistadores, aplastada por las armas de hombres que no comprendían la profundidad de su cultura. Las voces de sus guerreros caídos y de los ancestros le susurraban en la mente, pero incluso ellos parecían tener menos fuerza. Cuauhtémoc había sido arrastrado desde su puesto de líder, sometido a torturas y humillaciones, y la traición de los tlaxcaltecas aún le quemaba en el pecho. Sin embargo, una idea, una chispa de resistencia,
seguía ardiendo en su corazón. Había algo que aún podía hacer. Algo que, a pesar de todo, podría garantizar que el espíritu de su pueblo jamás se extinguiría. En medio de la quietud de la celda, Cuauhtémoc sentó en el suelo y cerró los ojos. Su mente viajaba hacia los días de gloria, cuando los guerreros águila marchaban por las tierras con el corazón firme y la mirada fija en la grandeza de su nación. Recordaba las enseñanzas de los ancianos, aquellos que le hablaban del sol y de la luna, de los dioses que guiaban la vida de los mexicas. Pero el tiempo había cambiado. El sol ya no brillaba sobre ellos como antes, y la luna solo reflejaba la oscuridad de un imperio que caía. En ese silencio angustiante, una visión empezó a tomar forma. Un susurro en su mente, que no era propio de él, sino que parecía venir de algo más grande, más antiguo. Tu pueblo no ha muerto, Cuauhtémoc. El sol no se ha puesto para siempre. La voz era profunda, como el eco de un dios olvidado, y algo dentro de Cuauhtémoc se despertó. No podía dejar que su pueblo, su historia, fuera arrastrada por la corriente del olvido. Había algo más grande que su propio sufrimiento, algo que podía cambiar el curso de la historia. Abrió los ojos con decisión. La oscuridad de su celda no era más que una sombra pasajera. El imperio mexica había caído, sí, pero su pueblo seguía vivo. Y mientras su corazón latiera, él, Cuauhtémoc, sería la llama que lo mantendría ardiendo. Habrá un último plan, murmuró para sí mismo. Un último plan que salvará nuestra memoria, nuestra esencia. Con esta nueva resolución, convocó a sus leales. Aquellos que aún resistían, aquellos que, a pesar de todo, no habían cedido al miedo, al oro ni a las promesas de poder. Una pequeña reunión secreta se estaba gestando en la sombra, lejos de las miradas de los conquistadores y los traidores que habían vendido a su pueblo. La noche estaba en silencio, pero dentro de su celda, Cuauhtémoc sentía la presión de un futuro incierto. No podía rendirse, no cuando todavía quedaban guerreros dispuestos a seguir luchando, aunque la resistencia no fuera visible para el mundo. Cuando sus hombres llegaron, uno por uno, las puertas de la celda se abrieron en silencio, como si la misma noche los hubiera traído. Guerreros, consejeros, ancianos y jóvenes con los ojos encendidos de determinación. Ellos también sabían que no se trataba solo de la supervivencia física. El pueblo mexica aún tenía una misión que cumplir, una misión que trascendía el tiempo y el espacio. Cuauhtémoc se levantó lentamente, su cuerpo marcado por las cicatrices de la tortura, pero su espíritu inquebrantable. En ese momento, sentía que el poder de los dioses corría por sus venas, y el peso de su pueblo recaía sobre sus hombros. Su voz resonó fuerte en la celda, cargada de gravedad, pero también de una nueva esperanza. Hermanos y hermanas, dijo Cuauhtémoc, mirando a cada uno de los ojos de sus leales, la resistencia no será más en este mundo. Nuestro imperio ha caído, pero nuestro legado, nuestra memoria, vivirá más allá de estas murallas. La historia de los mexicas no será contada por los conquistadores ni por los traidores. Será contada por nosotros, en las leyendas que resonarán por toda la eternidad. Un murmullo recorrió la sala. Los hombres y mujeres de su pueblo comprendieron lo que Cuauhtémoc intentaba decir. Había algo en las palabras de su líder que los encendió con una nueva fuerza. No se trataba de un último esfuerzo físico. No podían luchar en campo abierto como antes. Pero sí podían asegurar que la memoria del pueblo mexica, la memoria de los sacrificios, de los guerreros, de los dioses, jamás fuera borrada. Haremos que nuestro nombre viva, continuó Cuauhtémoc, su voz ahora firme, como la roca más dura. En las historias, en los mitos, en los cantos. El pueblo mexica sobrevivirá en las sombras, y nosotros seremos las sombras que mantendrán viva su luz. Su plan era audaz. Aunque sus hombres ya no pudieran luchar como antes, aunque la fuerza de la guerra les hubiera sido arrebatada, podían usar otra forma de resistencia. Cuauhtémoc sabía que los conquistadores, aunque poderosos, nunca entenderían la fuerza que se encontraba en las historias, en los mitos. Y él sabía que, si algo podía perdurar más allá de la destrucción de los templos y los palacios, era la memoria de un pueblo que luchó por su tierra, por sus dioses y por su identidad. Habrá hombres, mujeres, guerreros y sabios que se encarguen de preservar nuestra historia. Contarán nuestras gestas, nuestras victorias, nuestras tragedias. Haremos que el sol de los mexicas nunca se ponga,
aunque no podamos ver su luz. Y cuando el mundo nos olvide, nuestras leyendas seguirán hablando en los vientos de Anáhuac. Los ojos de los guerreros se llenaron de lágrimas. Sabían que lo que Cuauhtémoc proponía no era solo un plan de supervivencia. Era un testamento eterno de un pueblo que se resistía a ser borrado de la historia. Un pueblo que, incluso en la derrota, podría encontrar la forma de vivir en la memoria de los hombres. Cada uno de nosotros, a partir de hoy, será un portador de nuestra historia, dijo Cuauhtémoc. Nos infiltraremos en el alma del pueblo. Seremos los guerreros invisibles, aquellos que luchan en las sombras, aquellos que siembran la semilla de la resistencia en cada palabra, en cada canto, en cada gesto. Cuauhtémoc miró a sus leales con una determinación renovada. El plan no era solo sobre lucha, sino sobre la persistencia de un pueblo que se negaba a morir. La resistencia podría perder el campo de batalla, pero nunca perdería su alma. Y ese sería su legado, el pueblo mexica viviría en las leyendas, siempre. Así, bajo la mirada atenta de sus leales, Cuauhtémoc selló su último plan. El sol había caído sobre Tenochtitlán, pero las sombras serían las que llevarían la luz de su pueblo hacia la eternidad. El peso del liderazgo. El aire en la celda de Cuauhtémoc estaba impregnado de una opresión que no era solo física, sino espiritual. Cada rincón, cada grieta de las paredes, parecían resonar con el eco de sus pensamientos. El último emperador de los mexicas, el guerrero águila que alguna vez había deslumbrado al sol con su valentía y su astucia, ahora se encontraba atrapado en una prisión que ni siquiera los dioses podían liberar. Su cuerpo estaba marcado por el sufrimiento, pero su mente era un campo de batalla. En las sombras de su cautiverio, Cuauhtémoc se debatía entre el dolor de la derrota y la necesidad de seguir luchando, aunque no tuviera más armas que la memoria de su pueblo. ¿Qué significa ser líder cuando ya no hay imperio que gobernar? ¿Qué significa ser líder cuando tu gente ha caído, cuando tus tierras han sido tomadas y tu pueblo sometido al yugo de un extraño? Esas preguntas le daban vueltas en la cabeza, pero no podía encontrar respuestas claras. La lucha por la supervivencia de su gente ya no se libraba en el campo de batalla. Ya no había forma de marchar en fila, de empuñar las armas, de enfrentar a los conquistadores con la furia de un pueblo que lucha por su tierra. Ahora, todo lo que quedaba era el recuerdo de lo que fue Tenochtitlán, la ciudad dorada que los españoles ya habían transformado en escombros. Desde su celda, Cuauhtémoc escuchaba los gritos y murmullos de sus hermanos de pueblo, aquellos que sobrevivían bajo la tiranía del nuevo orden impuesto por los conquistadores. Se oían las voces de los que lloraban por sus hogares perdidos, de los que buscaban consuelo en las promesas falsas de los traidores, y de aquellos que, bajo la opresión, simplemente buscaban sobrevivir a costa de su dignidad. El sonido del azote de las disciplinas impuestas, los pasos firmes de los soldados españoles, los ecos de la sumisión, todo le llegaba como un puñal al corazón. ¿Por qué no pude hacer más? ¿Por qué no pude evitar que esto ocurriera? Las preguntas resonaban en su pecho como una carga insostenible. No había forma de salir de este abismo de desesperanza. Aunque su pueblo luchó con valentía, aunque su espada brilló bajo el sol en los últimos momentos de la batalla, todo había caído. Su madre, la tierra mexica, había sido violada. Y con la caída de su pueblo, sentía que su espíritu también moría. Pero había algo en su interior que se negaba a rendirse por completo. Aunque su misión parecía estar cerca de su fin, su mente nunca dejó de buscar la manera de seguir luchando, de encontrar la chispa que pudiera encender una resistencia aún en las sombras. No podía abandonar a su pueblo, aunque las fuerzas de los conquistadores ya se habían apoderado de los recursos, de los templos, de la esencia misma de Tenochtitlán. El liderazgo no termina con la derrota de una batalla, ni con la caída de una ciudad. El liderazgo es algo más profundo, pensó Cuauhtémoc, mientras observaba las sombras al caer la noche. La visión de su gente en esclavitud, la humillación de ver a su pueblo sometido a las leyes de los extraños, le rompía el alma. Pero la misión de un líder no termina en los momentos más bajos. Los líderes no son aquellos que llevan a su pueblo a la victoria, sino aquellos que, incluso en la derrota, mantienen encendida la esperanza. Recordó las palabras de su padre, un guerrero sabio, que le enseñó que la verdadera fuerza de un líder se forjaba en los momentos más oscuros. No te defines por tus victorias, hijo mío. Te defines por cómo resistes, por cómo encuentras un camino cuando todo parece perdido.
Cuauhtémoc cerró los ojos y permitió que la imagen de su madre tierra viniera a su mente, la fértil Tenochtitlán, el lugar donde los dioses se encontraban con los mortales, la ciudad de los canales, los templos y los mercados llenos de vida. Todo aquello ahora estaba perdido, reducido a escombros bajo las botas de los invasores. Pero algo permanecía intacto, algo que los conquistadores no podían arrebatar. El alma de su pueblo. Mi gente no está muerta, murmuró Cuauhtémoc, apretando los puños, su respiración volviendo a adquirir ritmo. Mi pueblo vive en sus corazones. Y mientras yo respire, mi espíritu estará con ellos. Nadie puede borrar nuestra historia. La prisión que lo rodeaba era solo una cárcel física. Pero su mente seguía siendo libre, y en ella comenzaba a forjar una nueva estrategia. La guerra no podía ganarse en el campo de batalla ahora, pero ¿quién podía decir que no había formas de resistir? Quizás la resistencia no debía ser violenta, quizás no debía ser enérgica ni gloriosa. Quizás la resistencia debía estar en el alma del pueblo, en las historias que se contarían, en los mitos que no dejarían que la grandeza de su gente fuera olvidada. Esas leyendas perdurarán, pensó con firmeza. Mi pueblo será recordado, y cuando los españoles crean que han vencido, yo habré logrado lo que no pudieron destruir, la memoria. La memoria de los mexicas era más fuerte que las piedras de los templos, más poderosa que las armas de los conquistadores. Porque su historia, sus costumbres, sus sacrificios y su amor por la tierra, todo eso perduraría en la mente de aquellos que compartieron su fuego, en los guerreros que caían con honor, en las mujeres que resistían el sufrimiento sin perder la dignidad. Entonces, en ese momento de angustia, Cuauhtémoc entendió lo que significaba ser líder. No era el título ni las tierras conquistadas lo que lo definía. Era la voluntad de nunca dejar que su gente cayera en el olvido, de siempre mantener la antorcha encendida, incluso en la oscuridad más absoluta. Soy el último emperador de Tenochtitlán, sí, pensó Cuauhtémoc, pero mi legado no morirá aquí. Mi pueblo vivirá en las palabras que se pronunciarán, en las canciones que se cantarán, en las historias que se contarán a las futuras generaciones. Era un líder porque nunca dejaría que su pueblo olvidara quiénes eran, nunca permitiría que se inclinaran ante un nuevo poder que no entendía su alma. Su misión no estaba terminada. Podría estar encarcelado, podía estar herido, podía estar rodeado por aquellos que deseaban su sufrimiento. Pero su espíritu seguía siendo indomable, y el peso de su liderazgo seguía llevándose en su corazón. Cuauhtémoc, el último guerrero águila, no se rendiría. La esperanza en el último suspiro. El sol caía lentamente sobre la vasta tierra de lo que una vez fue Tenochtitlán, sumiendo la ciudad en una penumbra dorada que parecía reflejar tanto la grandeza como la caída de un imperio. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, permanecía inmóvil en su celda, su cuerpo debilitado por las torturas y el tiempo. Sin embargo, su mirada seguía ardiendo con la intensidad de un fuego que nunca dejaría de arder. Era el final, el último capítulo de una historia llena de sacrificio, gloria y resistencia. El viento, cargado con el aroma de la tierra y la sal del lago, se colaba a través de los barrotes de su prisión. A través de la rendija de la ventana, Cuauhtémoc observó la inmensidad del horizonte, su corazón marcado por un dolor profundo y una determinación inquebrantable. La libertad se ve tan lejana como este sol, pensó. Pero algo dentro de mí sigue resistiendo. El sonido de las botas españolas en el pasillo resonó, interrumpiendo sus pensamientos. El capitán Hernán Cortés había llegado a la celda. El hombre que había liderado la invasión y destrucción de su ciudad, el hombre responsable de la caída de su imperio. Sin embargo, Cuauhtémoc, a pesar de todo el sufrimiento, no podía evitar sentir una extraña sensación, un último desafío que aún podría ser posible. Cortés entró, acompañado de varios soldados, su rostro era una mezcla de desdén y curiosidad. Tenochtitlán está en ruinas, Cuauhtémoc dijo con voz firme, observando al hombre que alguna vez fue su enemigo. ¿Qué queda ahora de tu pueblo? ¿Qué queda de tu grandeza? Cuauhtémoc levantó la cabeza con lentitud, su mirada fija en los ojos de Cortés. Aunque su cuerpo se encontraba destrozado por la tortura y el desgaste de los días, su espíritu seguía tan firme como la obsidiana. Lo que queda de mi pueblo, respondió Cuauhtémoc con voz grave, es más de lo que tú podrás comprender. No se trata de templos dorados ni de las riquezas que has tomado.
Lo que queda es el alma de un pueblo que jamás se arrodillará ante ti. Cortés sonrió con arrogancia, como si las palabras de Cuauhtémoc fueran solo la última resistencia de un hombre derrotado. El alma de tu pueblo, repitió, burlón. ¿Qué alma puede sobrevivir cuando los dioses de tu gente han fallado? ¿Qué alma puede sobrevivir a la destrucción que has presenciado? Cuauhtémoc cerró los ojos, permitiendo que las imágenes de su pueblo, de Tenochtitlán en su apogeo, invadieran su mente. Los guerreros que lucharon con honor, las mujeres que tejían y cantaban en los mercados, los niños que jugaban con la esperanza de un futuro lleno de vida. Los dioses no han fallado, Cortés dijo, su voz resonando en la celda como un eco de tiempos pasados. La vida es sacrificio, y lo que has destruido no es solo un imperio. Lo que has destruido es solo la forma física de un pueblo que se levanta aún en sus ruinas. La verdadera victoria no está en el oro ni en las tierras conquistadas. Está en el alma del pueblo, en la memoria que se graba en el corazón de aquellos que han resistido y que seguirán resistiendo. Un silencio pesado llenó la celda, mientras Cortés permanecía de pie, observando a Cuauhtémoc. El conquistador, aunque seguro de su victoria, no pudo evitar sentir la intensidad de aquellas palabras, como un recordatorio de que, en algún rincón del alma humana, algo más grande que el poder terrenal seguía vivo. Te crees vencedor, Cortés, continuó Cuauhtémoc, pero la verdadera fuerza de un hombre no se mide en las batallas ganadas ni en los pueblos sometidos. La verdadera victoria está en la capacidad de un pueblo para renacer, en la fuerza que poseen incluso cuando su cuerpo está roto. Y ese poder no lo tienes tú. Cortés, por primera vez, pareció vacilar. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó tras una mueca de indiferencia. Es inútil, Cuauhtémoc dijo, tratando de recuperar el control de la conversación. Tu gente está vencida, y tú lo estás también. Ya no hay nada que hacer. Cuauhtémoc lo miró fijamente, y en sus ojos brilló una intensidad casi sobrenatural. La muerte no es el final, Cortés dijo con serenidad. La muerte no acaba con nosotros. Si algo he aprendido como líder, es que un pueblo nunca se olvida. Y el sacrificio de los que han caído por su tierra, por su libertad, jamás será en vano. Tenochtitlán puede estar en ruinas, pero el espíritu de mi gente está vivo, y eso es lo que verdaderamente temes. Las palabras de Cuauhtémoc reverberaron en la mente de Cortés. La arrogancia y el desprecio que había mostrado hacia su prisionero empezaron a desmoronarse lentamente. Podía tomar la ciudad, podía someter a los guerreros, pero no podía destruir la voluntad indomable que Cuauhtémoc representaba. No podía vencer el espíritu de un pueblo que se negaba a ser aplastado, que se mantenía vivo a través de sus historias y sus sacrificios. En ese momento, Cuauhtémoc se dejó caer contra la pared, su cuerpo exhausto. El sudor cubría su frente, pero había algo diferente en su mirada. No era desesperación lo que reflejaba, sino una profunda paz. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero también sabía que su sacrificio no sería en vano. La llama que él había alimentado, la llama de la resistencia, seguiría ardiendo incluso después de su muerte. Vivirás, Cortés, murmuró Cuauhtémoc, pero no te quedarás con nada de lo que has tomado. Lo que realmente importa, lo que no puedes poseer, es la esperanza de un pueblo que, aunque destruido, siempre volverá a levantarse. Con esas últimas palabras, Cuauhtémoc cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, como si todo el peso de su vida, de su pueblo y de su historia, fuera liberado en ese momento. La esperanza, aunque oculta bajo las ruinas de Tenochtitlán, seguía viva, y la lucha por la libertad no terminaría con la muerte de un solo hombre. El último suspiro de Cuauhtémoc no fue uno de derrota. Fue un grito silencioso que atravesó el tiempo, un recordatorio eterno de que la verdadera victoria no se mide en riquezas, sino en el alma de aquellos que luchan por la dignidad, por la justicia, por la libertad. Y así, en su último aliento, Cuauhtémoc dejó en el aire una semilla que algún día germinaría en los corazones de su pueblo. La historia de Cuauhtémoc. El último Tlatoani mexica es una narrativa cargada de sacrificio, resistencia, y la lucha por la dignidad de un pueblo que se vio arrasado por fuerzas colonizadoras que buscaban someter, destruir y conquistar. Sin embargo, más allá de la simple cronología de eventos, esta historia ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza del liderazgo.
La resistencia en tiempos de opresión y la memoria colectiva que persiste incluso cuando los cuerpos y las ciudades caen. El liderazgo y el sacrificio personal. Cuauhtémoc no fue solo un líder militar o político, sino un símbolo de la lucha por la supervivencia y la preservación de la identidad cultural y espiritual de su pueblo. Su liderazgo fue forjado en el crisol de la guerra, el sacrificio y la desesperanza. Como tlatoani, su rol era proteger y guiar a su pueblo, pero a lo largo de la historia se muestra que la verdadera esencia del liderazgo radica en la capacidad de sacrificarse por los demás. Incluso cuando todo parece perdido. El sacrificio es uno de los pilares de la cultura mexica, y Cuauhtémoc, en su último aliento, demuestra que la resistencia no se mide en la victoria material, sino en la entrega absoluta a la causa de su pueblo. Su cuerpo fue torturado, su imperio fue destruido, pero su espíritu permaneció intacto. Esta resistencia ante la adversidad refleja una lección fundamental sobre el liderazgo. No es solo el acto de ganar batallas lo que define a un líder, sino su capacidad para mantenerse firme y defender lo que es justo, aún en las circunstancias más desesperadas. La inquebrantable esperanza en la memoria colectiva. En el capítulo final de su vida, Cuauhtémoc expresa algo trascendental, que la verdadera victoria no está en las riquezas materiales ni en la conquista de tierras, sino en el alma de un pueblo. La memoria colectiva de un pueblo, sus historias, sus sacrificios, sus logros, son los verdaderos tesoros que no pueden ser saqueados ni destruidos por invasores. Aunque Tenochtitlán fue reducida a escombros y la cultura mexica se vio desmantelada por la imposición de un nuevo orden, la memoria de su lucha y su resistencia perduró. Esta reflexión nos invita a cuestionar lo que realmente constituye el legado de un pueblo. En nuestra sociedad moderna, muchas veces valoramos el progreso en términos de riquezas materiales, poder político o expansión territorial. Sin embargo, la historia de Cuauhtémoc demuestra que los verdaderos logros de un pueblo se encuentran en su capacidad de resistir, de mantener su identidad y de transmitir sus valores a las futuras generaciones. La historia no es solo una secuencia de eventos, sino una serie de relatos que nos conectan con lo más profundo de nuestra humanidad, y en la memoria de los pueblos que han resistido la opresión, encontramos la verdadera riqueza. La resistencia en los tiempos de ocaso. Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Cuauhtémoc es su capacidad para resistir, no solo a nivel físico, sino también espiritual y emocional. En un contexto de total desolación, cuando su pueblo estaba sometido y su imperio caía, Cuauhtémoc se aferró a un principio fundamental, que la lucha no siempre es visible ni inmediata, pero sigue siendo valiosa. En su último suspiro, comprendió que su misión no había terminado, y que, aunque su cuerpo fuera derrotado, el espíritu de su pueblo seguiría vivo en las leyendas, en la memoria de aquellos que, como él, se negaron a rendirse. Esta resistencia frente a lo irremediable habla de la importancia de nunca perder la esperanza, incluso cuando todo parece estar perdido. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a desafíos y adversidades que nos pueden hacer sentir derrotados. Sin embargo, la historia de Cuauhtémoc nos enseña que la verdadera resistencia radica en la capacidad de mantener la dignidad, de aferrarse a nuestros valores más profundos, y de transmitir ese fuego a los demás. Incluso cuando la lucha parece sin esperanza. La resistencia no es solo una cuestión de sobrevivir, sino de mantener viva la llama de la esperanza y el propósito, sin importar las circunstancias externas. La traición y la divisibilidad del pueblo. La historia también nos enfrenta a la cruel realidad de la traición, un tema central en la lucha de Cuauhtémoc. Los tlaxcaltecas, antiguos enemigos de los mexicas, decidieron colaborar con los conquistadores para obtener un beneficio propio. Este acto de traición no solo dividió al pueblo mexica, sino que fue un golpe devastador que, junto con las enfermedades, la superioridad tecnológica de los conquistadores y la falta de recursos, llevó a la caída de Tenochtitlán. Este momento pone de manifiesto una de las tragedias más profundas de cualquier lucha, la traición de aquellos que alguna vez fueron aliados. En tiempos de desesperación, las alianzas pueden quebrarse, y la lealtad se pone a prueba. Sin embargo, la traición no significa necesariamente el fin de la resistencia. A pesar de la división que causó la traición, Cuauhtémoc continuó siendo un símbolo de unidad y resistencia. Su determinación de seguir luchando, incluso cuando su pueblo estaba dividido, nos recuerda que el verdadero enemigo no son solo las fuerzas externas, sino también las divisiones internas que pueden socavar cualquier causa. La larga sombra de la libertad.
Finalmente, la historia de Cuauhtémoc nos invita a reflexionar sobre el concepto de libertad y lo que significa luchar por ella. La libertad no es solo la ausencia de opresión externa, sino también la preservación de la dignidad humana, de los valores que nos definen como individuos y como comunidad. Cuauhtémoc entendió que la libertad de su pueblo no solo dependía de la victoria en el campo de batalla, sino de su capacidad para mantener intacta su identidad y sus creencias. En este sentido, su lucha no fue solo por la supervivencia física de su pueblo, sino por la preservación de su alma colectiva, de su cultura y de la memoria de sus ancestros. La historia de Cuauhtémoc, aunque marcada por la derrota y la caída, está impregnada de una esperanza persistente que va más allá de los eventos inmediatos. Su sacrificio y su resistencia son un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la lucha por la libertad y la dignidad humana nunca debe ser abandonada. En cada historia de resistencia, en cada memoria transmitida de generación en generación, la semilla de la libertad sigue sembrándose, esperando el momento adecuado para florecer. Así, el sacrificio de Cuauhtémoc no fue en vano. Su legado vive no solo en los libros de historia, sino en el corazón de aquellos que aún luchan por lo que es justo, por lo que es digno y por lo que es verdadero. En última instancia, su historia es una declaración de que la resistencia nunca muere, y que la libertad es un bien eterno, más allá de la muerte, que sigue vivo en las luchas del presente y del futuro. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.